No sé si os acordáis del capítulo 1, pero me gustaría recordar qué es lo que dice en el capítulo 1 de una forma muy resumida y con mis palabras. Allí vemos a Dios, cómo el Señor tiene una profecía para Israel, para su pueblo. Y más concretamente se dirige, al principio de hablar a su pueblo, se dirige a los sacerdotes. Porque tienen la gran responsabilidad, el enorme privilegio, primero, de servir al Señor, de ser intercesores entre Dios y el pueblo, pero al mismo tiempo tenían la responsabilidad de compartir, de enseñar la palabra al pueblo. Y el Señor les recrimina porque no lo están haciendo. Porque aquellos que debían de ser los líderes espirituales del pueblo no lo estaban siendo. Y vemos cómo el Señor da sus argumentos en el capítulo 1 y llegamos al capítulo 2. Llegamos al capítulo 2 donde hay mucha tela que cortar, hermano, muchísima tela de cortar, ¿vale? Y dice, ahora pues, en el versículo 1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Fijaos cómo en el capítulo 1 la profecía se dirige directamente a los sacerdotes. Y fijaos que el Señor no le da un consejo, no le dice una recomendación, sino que le dice, esto es un mandamiento. Es decir, tenéis que hacer esto sí o sí. Porque lo mando yo. Porque yo soy vuestro Dios. Porque así como me reconocéis como vuestro Dios y Señor, tenéis que cumplir lo que yo os ordeno. Y fijaos, hermanos, yo me gustaría que en esta mañana todas estas cosas que vamos a hablar también la trajésemos al día de hoy, para todos y cada uno de nosotros. ¿A quiénes se dirigía? A los sacerdotes. ¿Qué dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por tanto, hermano, nosotros nos encontramos en la misma situación que aquellos sacerdotes. En el sentido no de que el Señor nos va a reprochar cosas. No de que estemos viviendo una religión como estuvieron viviendo ellos. Porque no estaban viviendo realmente una relación con Dios. Estaban cumpliendo mandamientos, estaban cumpliendo o intentando cumplir con lo que la ley decía, pero lo hacían por cumplir. Estaban viviendo una religión, no una relación con Dios. Y Dios los había liberado como nos ha liberado a nosotros del pecado para vivir una relación con ellos. Con el Señor, como ellos deberían de haber vivido. Por tanto, todas estas palabras también pueden ser para nosotros. Pueden ser también de advertencia para nosotros. Como escribe el apóstol Pablo en 1 de Corintios, cuando dice que todas estas cosas sucedieron y todas estas cosas se escribieron en el capítulo 10, sucedieron para que aprendiésemos de ellas. Para que no cometiésemos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Porque nosotros somos pueblo suyo, nación santa, pueblo adquirido por Dios como fueron ellos. Y al igual que ellos fueron rescatados de la esclavitud, nosotros también fuimos rescatados de la esclavitud, del pecado. Por tanto, estas palabras son palabras para nosotros también. Pero, ¿cómo las vamos a aplicar?
Dice el versículo 2, si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Fijaos los pasos que el Señor les dice que deben de dar. ¿Qué es lo primero que le dice? Si no oyereis, y yo para oír, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prestar atención. Olvidarme de todo lo que está alrededor mía. Y no solamente oír, sino escuchar. Porque yo puedo oír muchas cosas, pero cuando yo presto atención, no estoy oyendo, estoy escuchando. Y el Señor lo que quería es que le escucharan, que escucharan sus quejas, que escucharan la realidad de cómo Él veía a los sacerdotes. Y también nosotros debemos de autoexaminarnos delante del Señor y escuchar su voz de vez en cuando, para saber si estamos andando por el camino correcto. Si estamos andando por su camino por amor a Él o por obligación como aquellos sacerdotes. Si estamos viviendo una religión o estamos viviendo una relación con Dios. Y es necesario que nos paremos, que nos olvidemos de todo lo que nos rodea, que nos olvidemos del estrés de este mundo en el que vivimos, nos sentemos delante del Señor y digamos, Señor, aquí estoy, háblame. Y eso que deberían de escuchar debía de llegar a sus corazones. ¿Por qué? Porque tenían que tomar una decisión. Y esa decisión era que se volvieran a Dios. Que se arrepintieran de sus pecados. Que se arrepintieran de la vida que llevaban de religiosidad para vivir una vida de relación con Dios. De corazón. Y dice allí, y si no decidís de corazón. ¿Por qué el corazón? Porque en el corazón se toman las decisiones importantes en nuestras vidas. De ahí salen nuestras decisiones. De ahí salen nuestros malos pensamientos. De ahí salen nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Del corazón. Porque de lo que hablamos sale del corazón. Lo que obramos sale del corazón. Lo que decidimos sale del corazón. Y el Señor quería dar un cambio en la vida de aquellas personas, de aquellos sacerdotes. Como también a veces, hermanos, es necesario que haga un cambio en nuestra vida. Porque es necesario. Porque no somos diferentes al pueblo de Israel. Porque no somos diferentes a aquellos sacerdotes. No somos diferentes a ellos. Pero fijaos lo que sigue diciendo allí. Sigue diciendo, enviaré maldición porque si no, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Fijaos cómo el Señor ya conocía las intenciones del corazón de cada uno de ellos, del corazón del pueblo. Fijaos cómo dice, si no os volvéis, las bendiciones que yo os quiero dar, que quiero derramar sobre vosotros, las convertiré en maldición. Deuteronomio, capítulo 28, capítulo 29, habla allí sobre la obediencia y la desobediencia, sobre las consecuencias de obedecer al Señor y de no obedecer al Señor. Y el Señor es el mismo. Y el Señor cumple su palabra. Y Él es fiel a lo que dice, para bien y para mal nuestro. Y sigue diciendo allí, y aún las he maldecido. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que iban a decidir. El Señor conoce la intimidad de nuestros corazones, mejor que nosotros. Hermanos, podemos engañar por apariencia, podemos engañar a la gente, podemos engañar a los que están alrededor de nosotros, pero el Señor jamás será burlado, jamás. Y sigue diciendo, como sabe el Señor de que no iba a seguir por esos caminos, lo que no se iban a arrepentir de sus pecados, les dice después, he aquí yo os dañaré la sementera. Os dañaré la sementera
y os echaré al rostro el estiércol. El estiércol de vuestros animales sacrificados seréis arrojados juntamente con él. El Señor les estaba diciendo, el sustento que os doy os va a desaparecer. Porque ellos dependían de la cosecha del pueblo, porque el diezmo de esa cosecha era para los sacerdotes. Y el Señor dice, yo voy a dañar la sementera para que no haya fruto, para que paséis hambre. Porque no os arrepentís y no os volvéis a mí. Y también dice, y os echaré al rostro el estiércol. ¿Dónde echaban el estiércol de los animales sacrificados? Los llevaban afuera del campamento y los quemaban allí. Y el Señor lo que está diciendo es, os voy a rechazar. No quiero saber nada de vosotros. Os voy a quitar el oficio al cual yo pacté con vosotros. Y el Señor es fiel a su palabra, hermanos, para bien y para mal. Por eso debemos de temerle. Y temerle es poner al Señor siempre en el primer lugar en nuestra vida. Ponerle en el primer lugar de nuestra vida. Que nuestro pensamiento, que nuestro hacer, que nuestro decir sea siempre viviendo conforme a lo que dice el Señor y para agradar al Señor. Temer al Señor no es, Señor, ya estaré contigo. Ahora estoy ocupado con esto. No, temer al Señor es tenerlo siempre presente. En el trabajo, en los estudios, en la familia, en todo momento. Hay que temer al Señor, hay que respetarle, como respetamos a nuestros padres, igualmente. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Cuando recibieran las consecuencias de su mal hacer, se darían cuenta, o se deberían de dar cuenta de que estaban obrando mal delante del Señor y tener en cuenta todas estas advertencias. Todo lo que sembremos, hermanos, delante del Señor, lo segaremos. Eso es ley del Señor. Ley de vida, pero es ley del Señor. Todo aquello que uno sembrare, eso segará, dice las Escrituras. Pues el Señor actuará así. Y ahora, a partir del versículo 5, habla sobre el pacto que hizo con Leví. Y ese pacto lo hizo con Leví, con la tribu de Leví, cuando Moisés bajó, tal y como se nos narra en Éxodo capítulo 32, después de estar 40 días en el monte Moisés y haber recibido las tablas de la ley, haber bajado y haber visto a un pueblo totalmente corrompido adorando a imágenes que el Señor había prohibido. Y en la puerta del campamento se pone Moisés y dice, todo el que esté con el Señor, venga a mí y se ponga conmigo. Y la tribu de Leví fue la que se puso al lado de él. Y le dijo, coged vuestra espada, ponedla en vuestro muslo y tirad para adelante. Entrad por una puerta, salid por otra, y a todos los que cojáis por delante, matadlo. Y la tribu de Leví fue fiel al Señor. Por eso le dio ese sacerdocio. Y dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. De vida y de paz. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo, hermanos, a este mundo? Para dar vida y para dar paz. El pacto que el Señor tiene con nosotros, con todos aquellos que hemos creído en la obra redentora del Señor Jesucristo, la cruz del Calvario, es para vida y para paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Vida y paz. Vida y paz. Porque ese es el deseo del Señor. Dar vida y traer paz al hombre. Mientras que el deseo del enemigo es muerte y destrucción. Porque el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Fijaos qué diferente. Pero también se nos dice aquí en este versículo 5
Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di. ¿Para qué? Para que me temiera, para que lo pusieran en el primer lugar, en el trono de sus corazones, en el trono de nuestros corazones. ¿Cuál es el primer mandamiento que dijo el Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu alma. Ponerlo en el primer lugar de tu corazón. Eso también es para nosotros. Igual, para que le temiéramos nosotros también. Y temer al Señor es buscar al Señor. Y hay un versículo que cito muchas veces y que voy a volver a citar hoy. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Temer al Señor. Hacer su voluntad. Eso era lo que tenían que hacer los sacerdotes. Eso es lo que tenían que hacer aquellos levitas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como real sacerdocio y nación santa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y termina diciendo, y las demás cosas serán añadidas. El Señor tiene un pacto con nosotros. ¿Y cuál fue la reacción de la tribu de Leví? Y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado, rendido, reconociendo quiénes eran ellos y quién era Dios. Y así debemos de vivir nosotros, humillados siempre delante del Señor, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Él y de dónde nos sacó? Porque nos sacó del estiércol, hermano, nos sacó de la podredumbre, nos sacó de la oscuridad a su luz. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice también en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, que era lo que estaban haciendo aquellos sacerdotes, vivir para ellos mismos, para sus ganancias, así lo denunció el Señor, sino que más vive Cristo en mí. Y ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuánta similitud, ¿verdad?, entre aquellos sacerdotes y nosotros. Mismas posiciones, mismos privilegios, tiempos distintos. Hermanos, el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Sus mandatos y sus exigencias son las mismas. Y las responsabilidades de aquellos que quieren vivir, que depositan su fe en Él, son las mismas. Las mismas. Temer al Señor y servirle. Y eso conlleva, como hoy ha hecho referencia a nuestro hermano Juan Cabeza, a obedecerle en toda su instrucción, como hicieron a la hora de construir el templo. Además sigue diciendo allí, versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. El apóstol Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Enseñar las Escrituras, compartir la palabra con los que nos rodean, como aquellos sacerdotes con el pueblo. Igual, no hay diferencia, igual, exactamente igual. La responsabilidad es la misma. Y todo debemos de hacerlo para edificación de la iglesia, para la edificación de su pueblo, para edificar los corazones y para llevar a otros, como vamos a ver ahora mismo, a los pies del Señor, a que se acerquen. Dice, en paz y en justicia anduvo conmigo. ¿Por qué? Porque en todo momento el que vive en paz y en justicia delante del Señor busca su voluntad y hacer su voluntad. ¿Que se equivocan? ¿Que nos equivocaremos nosotros? Por supuesto. Somos imperfectos.
Pero abogado tenemos para con el Padre cuando pecamos. Y Él nos perdonará cuando lo hacemos de corazón, hermano. Cumplir por cumplir, no. Pedir perdón por pedir perdón, no. Al Señor no se lo puede engañar. Y lo que me llama la atención de esta última parte del versículo es: y a muchos hizo apartar de la iniquidad. El testimonio de aquellos sacerdotes hizo de que muchos del pueblo se apartaran de la maldad, que no se desviaran de los caminos del Señor. Mas vosotros sois luz en el mundo, mas vosotros sois sal en este mundo. Nuestro testimonio, hermanos, ya no solo nuestro decir, sino nuestro hacer, apartará a otros del mal camino, del camino equivocado en el que vive y en el que nosotros vivíamos en otro tiempo. Como hemos leído antes, mas no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, por el testimonio de aquellos que nos predicaron el Evangelio. Y nuestra labor es esa. Nuestro testimonio es ese: llevar a otros a Cristo, reflejar a Cristo a través de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo muestre a Cristo en nuestras vidas. Y para eso debemos de vivir humillados delante del Señor. De otra forma es imposible. En nuestras fuerzas, imposible, hermano. Fallaremos. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Yahvé de los ejércitos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? Según Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Qué bonito estas palabras. De verdad que, os lo digo, me gustaría mucho que lo dijesen de mi vida y de vuestras vidas. Porque los labios del sacerdote, porque los labios de cada uno de nosotros han de guardar la sabiduría. La sabiduría que es de lo alto, no la de este mundo, que es maligna, perversa. No, aquella que es buena, que es pacífica, que está llena de amor, que no hay hipocresía en ella. Y de su boca el pueblo buscará la ley. El pueblo buscará la ley. Es decir, el pueblo irá a los sacerdotes para escuchar su sabiduría, para escuchar la instrucción del Señor. ¿Cuánta gente se acerca a nosotros para escuchar del Señor? Como sacerdotes que somos del Señor. Seamos sabios a la hora de hablar y pensemos y meditemos antes de hablar, hermano, porque a veces es mejor callar que decir cualquier cosa. Porque eso lo hacen los necios, como dice la palabra, como dice Proverbios en el capítulo 13. Eso lo hacen los necios. Y nosotros delante del Señor no somos necios ni debemos de serlo. Mas vosotros habéis apartado del camino. Fijaos cómo se lo dice claramente. Os habéis apartado. Os habéis equivocado. Estáis andando un camino que no es mi camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Qué fuerte, ¿verdad? Que el Señor nos libre de esto, de que otros que nos rodeen tropiecen y se aparten del Señor para andar otro camino. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahvé de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos. Las consecuencias. Tener un mal testimonio delante de los demás. Todo aquel que se aparta del Señor o que vive fuera del Señor, como dice Romanos capítulo 1, el hombre se quiso apartar del Señor. El Señor le dice: ¿quieres andar por este camino? Si insiste, tú mismo. Pero ya sabes las consecuencias que te van a venir. Ya lo sabes. Y el Señor lo advierte. Multitud de veces en las Escrituras. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, a lo largo de toda la Escritura. Lo largo y ancho de ella. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Hermanos, qué fuerte escuchar estas palabras. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis
acepción de personas, diferenciación de personas. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Las consecuencias las leemos de los versículos 10 al 17. Yo lo resumo por tiempo. Si mi relación con Dios no es buena, hermanos, mi relación con los demás no va a ser buena. Porque si yo no amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza y con toda mi alma, no podré amar a mi prójimo como a mí mismo. Lo dijo el Señor en Mateo, capítulo 22. Y de estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. Y los frutos se vieron. ¿Cuáles fueron esos frutos? Hicieron asesión de personas los unos con los otros, se menospreciaron los unos a los otros, dieron a sus hijos y a sus hijas en contra de la instrucción del Señor a hijos e hijas de otras naciones, idólatras paganas, y fueron apartados del Señor para adorar a otros ídolos, a los falsos ídolos, a los falsos dioses. Pero no solamente eso, sino que además se divorciaron de sus esposas para casarse con mujeres paganas de otras naciones, dándole carta de repudio sin motivo alguno, como leemos en estos versículos. Y lo más grave de todo eso es que también sucedió entre los sacerdotes. Lo dice Nehemías en el capítulo 13, que había sacerdotes que estaban casados con mujeres que no eran de la nación, que eran de otras naciones. Y terminaron adorando imágenes e ídolos de los otros pueblos. Hermanos, que esto que hemos escuchado en esta mañana y que espero que haya sido palabra del Señor, nos haga reflexionar y nos haga recapacitar a todos. Así como el Señor dijo de su pueblo Israel que era un pueblo santo, como Él era santo, a ti y a mí, que nos ha rescatado, que nos ha adquirido, que nos ha comprado, que somos pueblo adquirido por Él, debemos de vivir una vida de santidad para Él. En un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de pecado, donde el pecado ya no se esconde desde hace ya mucho tiempo. Así que, hermanos, como dijo el Señor Jesucristo, seamos sal y luz en este mundo para alumbrar a otros, para llevarlos al Señor, para llevarlos a los pies del Señor. Así que reflexionemos y recapacitemos, porque este mensaje de Malaquías es para hoy día, para ti y para mí. Tal sea la gloria, hermanos.